Bien, buenas tardes, ¿cómo están todos? Vamos a empezar la clase de hoy, les cuento el plan de clase. Como siempre, esperando que todos estén bien, lo que vamos a hacer es empezar el nuevo tema, que sería lo que son conductores, ¿de acuerdo? Estamos en la parte de conductores y de eléctrico, y veremos lo que es corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Pero en el plan de clase tenemos revisión de las calificaciones de sus notas. En principio, las calificaciones, como ven, dado el sistema que tenemos, es bastante transparente. Habría que revisar un poco las preguntas. A veces hay alguien que escribe de una u otra manera, pero eso lo dejaremos, yo creo, para la última media hora. Entonces, cualquiera, pero el presidente de curso, en principio, me dice media hora antes. Yo creo que media hora nos da tiempo suficiente. El que está de acuerdo con su calificación ya es oficial, digamos, ¿no? Tengo un pequeño inconveniente con unos estudiantes que creo que, me parece que son de teoría, ¿no? Que si he encontrado cosas similares en los trabajos, sin más, pongo cero a los dos, porque entiendo que conocen claro que las normas son no compartir, pero eso había que aclarar. Entonces, eso lo dejaríamos para esa última media hora. Como les digo, sería revisar las preguntas. ¿Por qué? Porque, bueno, sin más, yo a veces las respuestas las pongo cualquiera, arbitrarias, sin más. Y después, a la hora de revisar los problemas, reviso que estén bien, ¿no? A veces me puedo equivocar, entonces a veces no puede coincidir esa respuesta que está puesta en el sistema, y también lo hago porque a veces tengo mis sospechas de que alguien puede saber la respuesta y mejor, pues, y me ha pasado que alguna vez, de casualidad o no, la respuesta que escriben suele ser la que yo tengo en la respuesta, que no es la válida. Pero sin más, no deja de ser una sospecha. Así que si algún problema alguna vez ustedes ven, no, pues yo lo he resuelto, sale bien, este es el resultado y usted tiene otro resultado, probablemente pueda tener razón. Eso sería cuestión de comprobar, verificar. Realmente en estas carreras científico-técnicas, estas materias, pues es de aplicar la teoría, lo que aprendemos, las ecuaciones, y pues después hacer los cálculos. Hacer los cálculos ya es, entre comillas, lo más sencillo, y verificar los resultados. No, aquí no hay gato encerrado en ese sentido, ¿no? Sino que pues lo que dé, eso será. Y es cuestión de que ustedes me digan, bueno, ahí está configurado con otra respuesta y ya está. Les digo que habitualmente hago eso. No sé, si por precaución o lo que sea, pues escribo cualquier respuesta y después se lo corrijo. Entonces, ¿está claro el plan de clase? Bien, entonces vamos a hacer de esa manera. Nos dejamos todo lo que es la calificación en los últimos 30 minutos. Yo creo que sí, porque si no, estamos yendo bastante ajustados con el tiempo del material que tenemos que contar, porque muchas de estas cosas realmente son fundamentos para lo que ustedes van a seguir viendo en las asignaturas que les vienen. O sea, si ustedes no tienen bien claro el comportamiento eh, de estos fenómenos que estamos viendo aquí en la parte introductoria, hasta ahora sería la, la base que estamos, pues sin más, campos eléctricos en casos como ideales, ¿no? Alambres infinitos, placas infinitas, pero son cosas que ustedes realmente en un momento determinado van a utilizar. Más adelante seguro tendrán condensadores, cualquiera de ustedes ya tienen, ya les he visto yo andando con robots o cosas por ahí que le mandan ahí en proyectos que están haciendo, y tienen que entender un poquito más allá de conectar y de querer conseguir algo, cómo funcionan cada una de las cosas, porque pues, de esa manera podrá conseguir eh, controlar al final en los experimentos. Lo que se hace es comprobar que lo que le cuentan los profesores es verdad, no le están engañando. Allí no sale nada mágico. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que nosotros contamos cosas como ideales, problemas como muy sencillo, pero ese profesor, ese problema no está en mi robot. Bueno, no está exactamente, de acuerdo, pero usted puede hacer alguna simplificación. A eso se refiere a veces cuando ustedes les digan el modelaje matemático, el modelo matemático, ¿de acuerdo? Que no es modelar en una pasarela, sino tratar de matematizar, es decir, encontrar las ecuaciones que rigen el comportamiento de lo que usted tiene. Eso, y ese es un problema bastante serio. Los estudiantes tienen un problema muy serio en ese sentido. ¿Por qué? Porque a veces quizás no les orientamos más o no les hacemos hacer más trabajo en esa dirección. Es decir, tienes un problema real, eh, ¿cuál es la matemática? Es decir, ¿cuál es la física que está detrás? ¿Con qué?
aparato matemático vas a resolver este problema, porque ya sabes, una ecuación diferencial lo resuelvo. Tengo una integral, la integro, lo resuelvo. Tengo derivadas y tengo cualquier cosa que salga, pues ya aplico la parte matemática, pero saber qué es lo que me estoy enfrentando puede ser realmente el problema. Bueno, eso tenganlo en cuenta, pero, y si no, como a todos les habrá tocado, pues tienen que ir a buscar y tratar de entender cómo pueden hacer. Aquí vamos a empezar con esta parte que se refiere, esta es una máquina de plasma, la puse allí, aquí he trabajado bastantes años, hice mi doctorado en esta máquina, la conozco de pie a cabeza y ahora mismo soy el único que sé hacer a funcionar, dado que la persona que era encargada del laboratorio ya no está. Y de vez en cuando ahí me entretengo. Conductores y dieléctricos. Y todo esto funciona, y es verdad que con eso quería empezar. La mayor parte de los cambios que hay actualmente en tecnologías, yo diría que están relacionados con la electricidad y el magnetismo, es decir, con lo que es la teoría electromagnética. Porque poder controlar esto nos ayuda a controlar muchas cosas. No voy a decir todo, tampoco hay que ser exagerado, ¿de acuerdo? Pero aquí hay un poco de todo. Aquí hay un generador de microondas, aquí hay un polarizador para polarizar las ondas, aquí hay una cámara de vacío, por aquí hay unas bobinas configuradas de acuerdo a lo que se busca. Este es un, una fuente trifásica que por aquí se convierte de acuerdo a corriente directa y se genera un campo magnético en la dirección axial. Por acá tenemos una bomba de vacío, etcétera. Por aquí una guillotina para aislar en un momento determinado el experimento. Y por aquí sondas y todo, refrigeración por agua. O sea, realmente es complejo al final. Estos pequeños experimentos cuestan bastante dinero y mucha inversión. Y que a veces, bueno, eh, no sé, los resultados a veces son tratar de entender qué es lo que está pasando allí. Son muchas cosas. Es muy difícil, el ruido se nos meten por las señales cada vez que se adquieren y es muy difícil como controlar o obtener la información a partir de las distintas problemáticas que hay, pero ha hecho bastante trabajo en este aparato. Y ya les digo, detrás de esto también hay muchos peligros. Cuando era estudiante de doctorado joven como ustedes, pues me decían que no me dejaban acercarme por aquí una vez que estaba todo esto funcionando porque podía pues, pasar al otro lado. Aquí las corrientes son trifásicas, 360 me parece voltios, trifase, un amperaje bastante alto, que tranquilamente pues, puede acabar con uno si uno no tiene cuidado. Y claro, los experimentos no es que uno va a diseñar como la seguridad absoluta, sino que la idea es que el científico tenga claro que no puede ir a tocar los cables que están por allí porque pues no se trata de eso. ¿De acuerdo? Entonces, medidas de seguridad la medida de seguridad más importante suele ser el sentido común. Si ves a un estudiante joven como ustedes, pues allí se los amarra un poco para que no se acerquen, porque a veces uno cree que algo es inofensivo cuando no es así, ¿no? No se ve, la corriente no está diciéndote aquí hay tantos amperios de corriente y puede hacer daño, ¿no? Sino que tenemos que tomar medidas, ¿no? Si nos lo dicen, por algo será. Entonces estamos en esta parte de conductores y de eléctricos. Vamos a ver ahora. Conductores y de eléctricos. Este es el resultado de aprendizaje, dice calcular la corriente, densidad de corriente en conductores y comprender las propiedades de los conductores y condiciones de frontera en los conductores, es decir, allí donde termina el conductor. ¿Qué pasa entre el conductor y el medio que están allí o entre dos medios diferentes? A analizar y calcular la densidad de corriente, calcular la corriente total, calcular la resistencia de un conductor, analizar y calcular la intensidad del campo eléctrico y la diferencia de potencial dentro de un conductor. Ya no fuera de él, sino dentro del conductor y en la superficie del mismo. ¿De acuerdo? Aquí es importante tener en cuenta lo siguiente. Y les pregunto, escriban o contesten usando sus micrófonos. Hay materiales que solo son conductores. Hay materiales que solo son aislantes. Eh, quién más responde? A ver, escribir.
Bien, aquí hay que tener un poquito de cuidado entre los materiales conductores y dieléctricos. ¿Por qué? Les voy a leer un poco lo que dice el libro. Miren. Es necesario observar que la mayor parte de los materiales poseen propiedades tanto dieléctricas como conductoras. Es decir, un material considerado como dieléctrico puede ser ligeramente conductor y un material que suele ser conductor puede ser ligeramente polarizable. Estas desviaciones con respecto al caso ideal originan un comportamiento interesante, en particular relacionado con los efectos de la propagación de ondas electromagnéticas, como veremos más adelante. Miren, no todos los materiales que son no conductores, y eso hacía un profesor de física, yo creo que sí, la universidad tiene que hacer el experimento. Por ejemplo, la madera en principio es aislante, ¿no? La madera, si está mojada, puede ser bastante conductora de la electricidad. Por eso, cuando un rayo a veces cae en zonas boscosas, normalmente deberíamos acercarnos a un árbol o deberíamos alejarnos del árbol. Alejarse. Alejarnos, ¿no? Pues ahí es cuando uno debería de pensar en el comportamiento, que no siempre es exactamente como uno cree, digamos, ¿no? Entonces los materiales no siempre son totalmente, este es el material conductor y siempre tiene ese comportamiento, sino que podemos jugar un poquito con su comportamiento. Y también de eso depende la pericia de muchos ingenieros de llevar al límite los comportamientos, ¿no? De decir, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si cambio las propiedades de este dieléctrico o de este conductor y juego con ello, ¿no? Y puedo conseguir que tenga un comportamiento distinto. Es decir, que no es que de por sí un material sea estrictamente este conductor, este es aislante, ¿de acuerdo? No es del todo así. Eso ténganlo un poco presente, pero en principio, idealmente nosotros vamos a considerar que tenemos unos materiales que son conductores. Estos son conductores y otros tienen el comportamiento de no conducir, son dieléctricos, no conduce la electricidad. Entonces, pero tengan en cuenta que ese comportamiento se puede jugar un poquito con esto. Entonces, esto es un poquito el tema que vamos a ver aquí. El contenido un poco del tema y de qué va corriente y voltaje, la densidad de corriente. Miren, en principio, ya les digo, esta es una forma que se cuenta en esta parte de teoría electromagnética y se cuenta de esta manera. Realmente no es verdad. Los electrones no son unas pelotitas que se muevan en una dirección ni a una velocidad. Realmente son partículas cuánticas que siguen el comportamiento de una cosa que se conoce como la función de onda, que es la que describe el comportamiento del estado del electrón, ¿de acuerdo? Que es, bueno, pueden hablar muchas otras palabras muy bonitas que no vienen un poco al caso, ¿no? La superposición de estados y no sé cuántas cosas. Pero se hace una aproximación y seguimos contando esta parte de los electrones como si fueran unas pelotitas que ven ustedes allí dibujado con un más, que se mueven en una dirección, ¿no? Y que tienen una velocidad. Esto no deja de ser un modelo, no deja de ser algo. ¿Y por qué se sigue usando? Porque da resultados para lo que uno quiere explicar, sirve, ¿no? Profesor, esto ya no, ya no es verdad. Bueno, yo les digo, no es cierto. Los electrones en una pelotita se encuentran en eh, un estado cuántico, la cual es descrita por la función de ondas. Si quisiéramos contarlo de esa manera, iríamos a una cosa que en física se llama electrodinámica cuántica. Electrodinámica cuántica, si a alguien le interesa, si tiene interés de esta parte de electromagnética, quiere llegar más lejos que su compañero, pone la palabra electrodinámica cuántica y es una asignatura que vemos los físicos más adelante. Normalmente lo vemos entre el tercer y cuarto año, el sexto y séptimo semestre más o menos, electrodinámica cuántica, y es ver ya más parecido a la realidad el comportamiento de los electrones. Pero le digo, es una asignatura completamente distinta. Esto no deja de ser una aproximación muy buena. Entonces, nos imaginamos que los electrones son unas pelotitas que se mueven a una velocidad, que tienen como el vector velocidad y se mueven en una dirección. Y que los
antielectrones, es decir, lo que tienen el signo, perdón, acá también serían los electrones con signo negativo y estos serían los iones positivos, se mueven en esta dirección y los electrones en dirección. Tenemos cargas, sin más, cargas eléctricas positivas o cargas eléctricas negativas, ¿no? Que se mueve el conductor, porque los conductores se caracterizan por tener lo que se llaman electrones libres, electrones de valencia. Me parece que esto lo vimos en algún lado, los electrones libres y electrones de valencia, todavía no, ¿no? Creo que no. Esto es más adelante. Entonces, hay unos electrones libres, de acuerdo, en las capas superiores. Por eso es importante también que ustedes tengan una idea de química a la hora de ver estos comportamientos, ¿no? Cuando no hay una capa cerrada completamente, hay unos electrones que son fáciles de moverse. Lo mismo que hay unos elementos que al tener las capas incompletas, es fácil de atraer o capturar un electrón. Entonces, sin más, entonces tenemos cargas positivas en movimiento. Antes no teníamos cargas que se movían, no teníamos una carga Q genera un campo eléctrico, ¿no? O algo así decíamos, ¿no? Una carga por aquí superficial genera, pero en principio la carga no tenía por qué estarse moviendo. Aquí van a aparecer nuevos conceptos. Y aquí dice así, cargas eléctricas en movimiento constituyen una corriente, ¿de acuerdo? En definición. La derivada de la carga con respecto al tiempo va a ser igual a lo que se conoce como a la corriente eléctrica. Entonces, vamos a poner ya horas, ¿no? Esto sería la primera definición. Bien, queda claro. ¿Qué pasa si la carga es constante? ¿Qué pasa si la carga es constante? ¿Eh? ¿Están escuchando? No escucho nada. No escriban en privado, Julio, todos escriban en chat. Sí, la carga es constante, la derivada de una constante es cero. Entonces, lo que sería la corriente eléctrica va a ser igual a cero. Solamente cuando tenemos hay variación, es decir, la carga en movimiento, esto ya no es constante, la carga en movimiento constituyen o generan una corriente eléctrica. Acuérdense de esto. La corriente se define entonces como el movimiento de carga positiva. Bien, aquí tienen que ver un poco lo de los signos. Y esta ley de signos, ¿de acuerdo? Genera bastante dificultades, diría yo, porque yo creo que a veces no tenemos claro, al final, el signo que hay que asignar. Normalmente se aplica una convención de signos, se dice, es decir, nos ponemos de acuerdo que así vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces ya hay que usarlo así siempre, digamos, una regla de signos. La corriente se define entonces como el movimiento de cargas positivas, dice, aunque la conducción en metales la realiza el movimiento de los electrones, como veremos en breve. Son los electrones que realmente los que se mueven, los que van saltando de capa en capa, se van moviendo en una dirección. En una dirección. Bien, ¿qué tenemos más? Dice, realmente, ¿de acuerdo? Esto es la definición de la corriente eléctrica. Veamos ahora lo que se conoce como la densidad de corriente. ¿Qué es la densidad de corriente? Dice, frecuentemente estamos más interesados en fenómenos que ocurren en un punto en vez de una región considerablemente mayor, por lo que el concepto de densidad de corriente suele ser más apropiado. ¿De acuerdo? Entonces, en vez de utilizar la corriente eléctrica, a veces nos interesa lo que sería la densidad de corriente. Medido normalmente, esta sería la densidad de corriente J, medido en esta división, que sería
corriente sobre superficie, es decir, medidos en amperios por metros cuadrados. La densidad de corriente es un vector que se representa con la letra J, ¿de acuerdo? Y va en la dirección normal a la superficie, ¿de acuerdo? Es decir, que si yo tengo cargas que se están moviendo en esta dirección, ¿de acuerdo? Yo quiero calcular la densidad de corriente, lo que hago es, si yo conozco la corriente que atraviesa dicha superficie, puedo calcular la densidad de corriente como este incremento de la corriente eléctrica sobre la superficie en la dirección del vector normal a la superficie. ¿De acuerdo? Esto sería la definición. Entonces, a veces vamos a estar interesados, más que saber en la corriente eléctrica, en la densidad de corriente eléctrica, es decir, la cantidad de corriente que atraviesa una superficie. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos entonces la definición de la corriente eléctrica. A partir de estas ecuaciones es muy sencillo darse cuenta, ¿de acuerdo? Si aquí tenemos J es igual a delta S, si multiplicamos vectorialmente por la superficie, ¿de acuerdo? Y queremos calcular la corriente eléctrica va a ser igual a la integral de superficie de J producto punto diferencial de área. Esto de aquí, diferencial de área. Aquí ya saben cuántas opciones hemos visto dependiendo de los sistemas de coordenadas que tenemos, que utilizamos frecuentemente. No sé si haya más, seguramente, porque solamente tenemos por qué utilizar las que hemos visto, pero son habituales. ¿Qué sistema de coordenadas tenemos aquí? Por lo tanto, el diferencial de área va a ser distinto. ¿Qué sistemas de coordenadas tenemos? Cilíndrica, ¿Cilíndricas? ¿Qué más? circular y rectangular. No, el circular no hay. Se dicen esféricas, de acuerdo, coordenadas esféricas en tres dimensiones: esféricas, cilíndricas y rectangulares, ¿no? Esta es la coordenada. Dependiendo de estas coordenadas en las cuales estemos trabajando, los diferenciales de áreas, acuérdense, va a ser distinto. Entonces enseguida yo ya veo, estoy aquí en coordenadas cilíndricas, me voy a ver los diferenciales de área. Estoy en coordenadas esféricas, voy a ver cómo son los diferenciales de área. En coordenadas rectangulares, muy sencillo, de x, de y, de z. Ahí no hay que, creo, ver nada, ¿no? Y el producto punto, pues lo mismo. Entonces el producto punto puede cambiar. Los diferenciales de áreas van a ser distintos. Porque también los vectores unitarios, acuérdense que los vectores unitarios, si son del mismo sistema de coordenadas, los vectores unitarios me dan ceros entre los que no son en la misma dirección, porque todos ellos son perpendiculares, ortogonales. Mientras que si yo tengo multiplicaciones de vectores unitarios de distintos sistemas de coordenadas, tengo que ir a ver el resultado que me da en una tabla que tengo por allí. Acuérdense de todo esto, que a veces es necesario. Y entonces empezamos con estas pequeñas definiciones. Dos, de lo que sería la corriente eléctrica, definición: cargas en movimiento generan una corriente eléctrica, y que la corriente eléctrica que atraviesa una superficie, es decir, corriente por unidad de superficie, va a ser igual a el vector densidad de corriente eléctrica. La densidad de corriente se dice a veces más. Esto se dice corriente, corriente eléctrica, densidad de corriente, corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Que es estas definiciones, y que también podemos calcular la intensidad como la integral de superficie del vector densidad de corriente producto punto por el diferencial de área. Y que aquí habría que empezar a jugar con los sistemas de coordenadas en los cuales nos encontramos. Miren, lo último, ¿qué más tenemos por aquí? Sí, ¿cómo se llega a esto? Sí, ¿cómo se llega a otra ecuación? Esto también es bastante bonito de ver, de idear, ¿no? Es un poquito seguir lo que pensaban los científicos cuando desarrollaban. Ahora se pueden hacer muchos dibujos de estas teorías. Miren, si nosotros, ¿qué cosa es delta Q sobre delta V? Si ¿quién se acuerda de esto? Si divido el incremento de, de cargas o el incremento de volumen, ¿qué es esto?
Esta es la densidad volumétrica de cargas, ¿no? Que sería carga por unidad de volumen, ¿no? Densidad volumétrica de cargas. De aquí lo que vamos a hacer, la densidad de volumen, delta V, y el volumen de un cubo en coordenadas rectangulares, todos tienen claro que es igual a delta S por delta X, ¿no? Este es un por aquí, por si acaso. Entonces, por. No sé si está peor, pero bueno. Por delta S por delta X sería igual al volumen, ¿de acuerdo? Si nosotros escribimos delta I es igual a delta Q sobre delta T, ¿se acuerdan? Esta es la definición que teníamos. Y multiplicamos y dividimos por delta V, que es distinto de cero, puedo hacer esto. Y yo sé que delta Q sobre delta V es igual a la densidad volumétrica de cargas. Y aquí me queda delta V, pero delta V es igual a delta S por delta X, dividido para delta T. El incremento de X sobre delta T, ¿a qué es igual? Delta V sobre delta T. Delta X sobre delta T. Entonces, esto de aquí es igual a la densidad volumétrica. Delta X sobre delta T. Clase de primero, física 1. Que como siempre dicen, no me han enseñado. A pesar de ser yo mismo el profesor que les enseñé, siempre dicen los estudiantes, no hemos visto. Delta X sobre delta T, ¿a qué es igual? Bien, ¿sí se acuerdan? ¿Alguien que haya asistido a clase a primero, al pre o al colegio? ¿A qué es igual esto? Eso es igual a la velocidad. A la velocidad, y como solo estamos en el eje X, pues decimos la velocidad en X, la velocidad en X. Entonces, esto de aquí es igual a velocidad. Entonces, estamos pasando de la fórmula que teníamos, de la definición en la cual teníamos que la corriente eléctrica es igual a la variación de la carga con respecto al tiempo. La derivada realmente va a ser esto. Delta X, el límite, cuando delta X tiende a cero, eso va a ser la derivada. Acuérdense, me parece que ya esto está escrito. Sí, a la derivada. Sí. Entonces podemos escribir como I, por si acaso. Y es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. Y de aquí es donde podemos ver que si la carga no se mueve, no hay corriente. Y de todo el resto de estas que estamos utilizando aquí, multiplicamos I por delta V y obtenemos esta nueva definición, que el incremento de I es igual a densidad volumétrica de cargas por delta S y por V de X, ¿no? V de X es delta X sobre delta T. Esto que tenemos aquí. Ahí un poco son esto es lo que estamos haciendo. Y tenemos entonces que el incremento de la corriente eléctrica es la densidad volumétrica de carga por delta S por delta V. Si dividimos delta I sobre delta S, delta I sobre delta S, esto es igual a, ¿qué cosa? Carga dividido para superficie, ¿a qué es igual? La definición anterior, a la densidad de corriente. Entonces, la densidad de corriente es igual a, esta es igual a la densidad de corriente. ¿De acuerdo? Y aquí ya escribimos que la densidad de corriente es igual a la densidad volumétrica de carga
por el vector velocidad. Esto se le conoce como corriente de convección. Esto es, conoce como corriente de moción. Este último resultado, dice, pueden leer en el libro, háganlo, muestra con claridad que las cargas en movimiento constituyen una velocidad, constituyen una corriente, perdón. Hemos nombrado a este tipo de corriente como corriente de convección. Es densidad de corriente de convección. Por tanto, ρ sub B sería la densidad de corriente de convección. Y que esta densidad de corriente se relaciona linealmente con la densidad volumétrica de cargas y la velocidad la velocidad ¿de acuerdo? En esa dirección. Esto es todo lo que tenemos hasta aquí. Entonces, ya tenemos esta parte. Hemos llegado aquí a tres fórmulas muy importantes que vamos a utilizar. La densidad de corriente es igual a la densidad volumétrica por la velocidad, y de aquí podemos calcular la velocidad si de ser necesario. Hemos visto que la corriente es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. Si la carga es constante, pues tenemos 0, y que la densidad de corriente es igual J, era igual a J, era igual a delta I sobre delta S, ¿no? Sobre la superficie, la corriente que atraviesa una superficie. Entonces, ya con esto podríamos empezar a hacer ejercicio, que es lo que vamos a hacer un poco ahora, y dar un poco inicio a los distintos problemas que normalmente nos van a aparecer. Problemas que normalmente vamos a tener. Este problema es muy sencillo, está resuelto, pero un poquito vamos aquí a ver qué es lo que necesitamos para resolver este problema. A ver, Julio, lea qué dice aquí el problema. No sé si vamos a hacerlo más grande. Julio, está comiendo. Sí, a ver, bien. Siga. Bueno, ahí hasta ahí nomás. Bien, vamos a hacer unas correcciones. Eso ya es bueno que ya vayan poniéndole bien los nombres y el apellido al alfabeto, al alfabeto griego, ¿no? Hay letras que van a aparecer muchas veces, ¿de acuerdo? Y necesitamos un pequeño repaso. Alfabeto griego. Bien merecido tienen los griegos y otras culturas que han hecho un aporte, yo diría, importante en las ciencias, ¿de acuerdo? Y tenemos que saber cómo se leen las letras. Aquí un pequeño repaso, una pequeña pausa, pero si Julio no se conoce, no sé cómo estarán los demás. Entonces, este de aquí es alfa, ¿no? La que tenemos aquí es alfa. Una que es así, alfa, y es como la A. Por eso vienen por ahí en algunas, esto del alfa y el omega, ¿de acuerdo? Porque son las letras con las que inicia el alfabeto, alfa, no sé si algunas sabían esto, y omega, que es la última, y por eso dicen del alfa y el omega, el principio y el fin, más o menos, ¿no? Tenemos alfa, tenemos beta, tenemos gamma, tenemos delta. La delta es este triangulito. Tenemos epsilon, que lo usamos para la constante eléctrica en el vacío. Tenemos una Z,
Cómo se escribe es la parte derecha, ¿de acuerdo? La parte izquierda es como, digamos, se escribiría en alfabeto latino. Z, tenemos eta, eta y aquí z, esto es teta, que no está aquí teta. Y la tau, perdón, una iota, es una iota esta. La iota no la hemos usado mucho, me parece. Yo no me acuerdo mucho de la iota. Esta es una capa, lambda, mu, aquí le dicen mi, ¿por qué le dicen mi? Mu, mu o mi. Esta realmente es mu. Le conozco como mu. Esta es nu. ¿En qué idioma estamos aquí? Estamos en castellano. Mu. Aquí es como se lee. Mu. ¿Por qué dice mi? Se lee mu. Mu. Nu. Shi. Omicron. Esta es una pi. No sé por qué le llama pi a esta de aquí. ¿Y esto cómo se llama? Julio. Rho. Entonces, todas estas son Rho. No sé por qué confunde Rho con pi. Miren, pi es acá como el pi. Este es pi. El pi de toda la vida, vamos, 3.14. Tau, upsilon, esta casi no la he usado, ni me acuerdo ni esta. ¿Y esta otra letra cómo se llama entonces? Esta que tenemos aquí. Sí, se llama. Pi. Aquí aunque se pone pi, se lee fi. Aquí se lee como una, aquí al lado está la letra, fi. Una F, no pi, sino fi. Y esta como una X sería como chi, chi o chi, fi y chi. Y esta de aquí, que sería la que se utiliza para determinar la función de ondas de partículas, se lee como una psi y una omega. Un par de ellas no me las sabía bien. Mira, me ha venido bien también esto de aquí. El resto las conozco, creo que todas. Si algún día me equivoco, me corrigen. Pero aquí tienen el alfabeto griego, fundamental para poder leer bien estas letras, ¿no? Entonces aquí tenemos A sub rho, A sub fi, ¿de acuerdo? Esto sería rho, fi, z, fi, z. Listo, sin más. Bien, una vez que ustedes vean esto, la primera pregunta es, ¿en qué coordenadas está esto? Y no se equivoquen. ¿En Es qué una onda circular, coordenadas así que está? sería esférica. Rho, Rho, Phi y Z. Me están dando el por Rho, Phi y Z. ¿En qué coordenadas sería esto? Cilíndricas. Miren, aquí aparece Z. Cuando tenemos coordenadas esféricas, ¿qué aparecerían? Dos ángulos, ¿no? Teníamos solamente Rho y dos ángulos más allí. Entonces, hay que tratar de distinguir. ¿Por qué? Porque si no, no van a poder escribir bien y se van a equivocar a la hora de escribir los diferenciales de áreas, la superficie. A ver, esta es la página 109. A ver, vamos por acá. Hacer un repaso otra vez de como empezamos las clases, digamos. Pero es muy importante a distinguir los sistemas de coordenadas. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos en coordenadas, tienen el libro. Si estamos en coordenadas esféricas, por ejemplo, en coordenadas esféricas, pues hay que saber teníamos las letras, utilizamos R, teta y phi, serían las letras que vamos a utilizar. Si ven R, teta y phi, o por lo menos teta y phi, ya saben que es coordenada esférica. A lo mejor R es constante, yo qué sé. ¿De acuerdo? Y aquí tienen los diferenciales de superficie. Los diferenciales de superficie en el caso de algunos ser constantes. Aquí es donde tienen que ir a ver. Y aquí están las conversiones, cómo pasar de uno. Entonces tendríamos rho, teta y phi, tendríamos coordenadas esféricas.
aquí están los productos puntos entre los distintos sistemas de coordenadas. Bueno, entre los distintos, ¿no? Normalmente suele ser entre cartesianos y la otra. Bien, esto es coordenadas cilíndricas. Coordenadas cilíndricas, ¿qué letra vamos a utilizar aquí? Vamos a usar, ¿qué letras? Julio, Rho, Pi y Rho, Phi y Z, ¿no? Son Z. tres coordenadas. Y Z, son tres coordenadas. Entonces, si vemos estas letras, estamos en coordenadas cilíndricas. Y si no, pues coordenadas esféricas y el otro es X, Y, Z, ¿no? Ya nos ponemos A sub X, A sub Y y A sub Z. Y ya luego se ponen A sub Rho, A sub Phi y A sub Z. Entonces, acuérdense para que no se equivoquen, 109. ¿Por qué? Porque si no, no van a saber cuáles tienen que utilizar. Entonces, bien, esto dice, un vector de densidad de corriente está dado por J igual a 10, a hallar la densidad de corriente en ρ igual a 3, pi igual a 30, z igual a 2. ¿Qué vamos a hacer aquí? En la primera parte simplemente me dice hallar, evaluar realmente. Evaluar la densidad de corriente. Miren, el principal problema de los problemas de física suele ser entender la pregunta, entender que nos piden qué tenemos que hacer. En los problemas de teoría electromagnética hay de todos los tipos de dificultades, pero todos estos que normalmente vemos en clase y muchos que yo les tomo en los exámenes, en las lecciones, suelen ser como de evaluar, como de escuela, diría yo, porque casi es como reemplazar unos valores en una fórmula. Entonces solo nos queda entender que nos lo están pidiendo, no tener miedo y realmente a veces las cosas son tan fáciles como parecen, otras veces no, pero en muchos casos, pues sí, sí son tan fáciles. ¿Cómo calculamos entonces la densidad de corriente? Hallar la densidad de corriente en este punto. ¿Qué tenemos que hacer? J va a ser igual a ¿cuánto? Me ayuden porque ahora van a hacer una evaluación. Ya saben que tenemos evaluaciones continuas. J va a ser igual a 10 ρ cuadrado por Z sub Rho, ρ. vaya, no, pues vamos a colocar ya rho cuadrado, ¿no? Porque ya hallar la densidad corriente en este punto. Pues lo que hacemos es reemplazar. Sería 10 por 3 que sería en ese caso. 3 al cuadrado por, 2 por A sub ρ. por 2 que vale z por A sub es ρ. en la dirección, ¿no? O sea, está diciendo que está en la Ah, dirección del vector unitario. Todos los a sub rho, a sub phi y si hubiera a sub z son los vectores unitarios en esa dirección, en esas coordenadas. Seguimos. Menos menos 4 por 3 coseno cuadrado 30 grados A sub phi. a sub phi. No hay más coordenadas, ¿no? Simplemente a sub No. phi. Y esto en miliamperios por metros cuadrados. Y ya tenemos entonces hacemos las cuentas. J, ¿cuánto me da esto? Ah, el coseno de 30 para esto es raíz de 3 sobre 2. Y si esto está todo al cuadrado, esto es igual a 3 sobre 4. Entonces esto me da 20 por 9. 20 por 9, ¿cuánto es? 180. 180 a su rho menos esto de aquí es 3 cuartos. El 4 se multiplica, esto me da ¿cuánto?
Aquí está, el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Todo esto lo al cuadrado es 3 sobre 4. Ya, Entonces eso aquí va a pongo dar -9. menos 9. Menos 9 a sub phi. Al sufrir. Y esto en miliamperios por metro cuadrado. O sea, esta es la primera parte que nos piden, no, no es más que evaluar. O sea, le digo que a veces las cosas son tan simples como parece. Y ya está, listo. Ahora nos piden determinar la corriente total que pasa a través de una banda circular. Ujú. La corriente total que pasa a través de una banda circular. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos calcular esta integral, la segunda parte. Entonces la A, y ahora nos interesa la B. Entonces la primera parte es sin más, evaluar. En la segunda sí necesito ya saber algunas cosas. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo. Recuerden que necesitamos identificar en el sistema de coordenadas y poder integrar, poder hacer bien, plantear los diferenciales de superficie, de área en este caso. Eh, ¿Cuál de estas vamos a utilizar? Estas serían las diferenciales de superficie en coordenadas cilíndricas. Ya las tengo aquí. ¿Cuál de estas tres vamos a utilizar y por qué? Sobre todo, ¿por qué me interesa aquí? Porque adivinar a veces es fácil. 1/3 de probabilidades, 33.33. ¿Cuál de estas vamos a utilizar y por qué? Vamos a utilizar la segunda porque cuenta con de rho, de z y se llama la otra letra, me olvidé el nombre. Sí, Sí. Acuérdense, vayan tratando de acordarse. Vamos a ir sí. bien. Sí, este es phi. Es una F y una I. Realmente es una PH, pero en el alfabeto griego se lee como una F. Pasa con el alemán, también tiene unas letras que se leen diferentes a como nosotros creemos, pero sí. Entonces, ¿cuál creen? Seguimos. La segunda no es, por si acaso. Es la tercera, ingeniero. La tercera tampoco es, y así ya no quedan más opciones. En la primera, pues entonces. ¿Por qué? Lo importante es por qué. Miren, aquí me dice que pasa a través de una banda circular. Rho tiene un valor, ¿se da cuenta? ¿Qué significa? Que Rho, si tiene un valor fijo, ¿qué significa? Que Rho es, si Rho tiene un valor fijo, Rho es Constante. 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 Entonces, ¿cuál de estas vamos a buscar? ¿Cuál de estas vamos a elegir? La primera porque tiene como la superficie sub-ρ, porque es constante. La Claro, derivada de ahí la no dice, superficie es no, 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 es diferencial de superficie. Ah, ya. Diferencial de superficie es como el incremento en superficie, a veces de X, de Y o de Z, pero en este caso es diferencial de superficie. Ese diferencial de superficie para Rho constante es igual a lo que tenemos aquí a la derecha, ¿no? Entonces, si aquí me dicen que la banda circular tiene Rho igual a 3, no me están diciendo que Rho es constante, pero ya me están diciendo que vale 3 siempre. Significa que es constante, que tiene un valor fijo. Mientras que phi y z varían entre 0 y 2pi y z varía entre 2 y 2.8. Por tanto, las otras son variables. Ese diferencial de superficie, que necesitamos aquí, el diferencial de área, va a ser igual. Vamos a elegir porque me están indicando aquí el ROS constante. Si se dan cuenta, los compañeros se equivocaron, y yo creo que muchos de ustedes quizás también, porque como que no nos dicen, los problemas no me dicen, oye, usa ese de allí y todo lo demás, sino que usted tiene que ver y interpretar y decir, es verdad, Rho vale 3, o sea, Rho es constante. Phi varía, Z varía. Busco donde Rho es constante y ese sería mi diferencial de área. En mi diferencial de superficie en coordenadas, ¿qué coordenadas estamos? Cilíndricas.
en coordenadas cilíndricas. Y ya iríamos aquí a decir que la corriente que atraviesa esa banda circular, que atraviesa esta banda que está aquí, es como una superficie, porque realmente es integral de superficie, ¿no? Va a ser a la integral de superficie de J, que es lo que me estaban dando, 10. Podría escribir, no me están dando en ese punto, es otro problema, ¿no? Rho al cuadrado por Z por A sub rho menos 4 rho coseno cuadrado de pi A sub phi, ¿de acuerdo? Y esto que va con un producto, ¿qué tipo de producto es este que tenemos aquí? Producto Producto punto, punto. producto punto, ¿de acuerdo? Por el diferencial de área. Y el diferencial de área, ¿de acuerdo? Estos de aquí, estos rho, ¿qué serían? Estos de aquí. Este rho último que está aquí, este phi último, este z último, ¿qué serían? Una variación podría ser. No. Lo que pasa es que le trato de para que ustedes después interpreten, por eso le pregunto. O sea, no sé, a muchos no les gusta mi forma de enseñanza porque yo intento que ustedes primero se equivoquen y no les diga yo la respuesta, porque muchos de ustedes a veces esperan que yo les diga la respuesta correcta antes, y tratan de aprender al revés. Yo pienso que no, yo pienso que ustedes hay que tratar de obligarles ahí a que den la respuesta correcta. Este último, ¿qué será? Esto no es más que los vectores unitarios en las direcciones. ¿En qué dirección? A su rho. Tengan en cuenta que este vector unitario va a ser normal a la superficie. Solamente vamos a tener en esa superficie, ¿de acuerdo? Vamos a tener en la dirección. ¿Con qué letra utilizamos nosotros normalmente este rho? ¿Qué letra solemos usar para eso? Respondan. ¿Cómo digo, ingeniero? Esta rho no es más que los vectores unitarios. Estamos en coordenadas cilíndricas. Por tanto, en coordenadas cilíndricas, ¿cómo lo escribimos? Como Rofi Z. No, nosotros no usamos ese tipo de nomenclatura. El libro usa otro. Lo veo que a veces mezcla, pero nosotros ¿qué utilizamos? A ver, esto era. Esto es azul, sí. ¿Qué letra usan? Los vectores unitarios son A sub rho, A sub rho, A sub phi, A sub z. ¿De acuerdo? Esos son los vectores unitarios en coordenadas cilíndricas. Entonces, ¿esto va a ser con qué? A sub A sub rho, sin más. Esto es el vector unitario. Entonces, aquí estos últimos son los vectores unitarios en esas direcciones. ¿De acuerdo? Entonces, ya, una vez que tengo estas integrales, ya puedo plantear, calcular la integral, nada más. Bien, este es un producto punto. Estamos en coordenadas esféricas. Aquí es como tener A sub rho y el resto cero. A sub phi, 0 A sub phi más 0 A sub z. Todo el resto son cero. En este producto punto, ¿qué me queda entonces aquí? La integral de superficie va a ser igual de ¿quién? Ya multiplico el producto punto y ¿qué me va a quedar? Vayan a seguir este ejercicio porque ahora mismo van a hacer ustedes uno muy similar, pero bueno, a ver, ¿qué tal? ¿Qué va a dar aquí?
multiplican el producto punto cada uno de las componentes, ¿no? Solo aquellos que tienen vectores iguales va a ser distinto de cero porque todos los vectores en este caso son ortogonales. Los productos puntos me van a dar a cero si no es la misma dirección. Entonces, ¿qué me queda? ¿No quedaría 10 rho al cubo? 10 rho al cubo. Y seguirías que multiplica z, que multiplica a sub rho. No, pues ya estamos multiplicando los vectores. Recuerden que el producto punto es una magnitud, es un De escalar, z, pero sería entonces de z y... No, de phi y de z. de phi y de z. ¿De acuerdo? Y sabemos que phi varía entre quiénes y quiénes. Phi varía Entre 0 y 2pi. entre 0 y 2pi y z Entre 2 y 2.8. entre 2 y 2.8. Miren, esto estoy interpretando todo de la información que nos están dando. Y esto estamos interpretando el producto punto. Y aquí un poco le estoy ayudando porque a veces encontramos toda esta información como de otra manera, ¿no? Estos son los vectores unitarios. A sub rho, a sub phi y a sub z. Es como llamamos a los vectores unitarios en esto de aquí. Solamente que normalmente se escribe en negrita, yo los pongo sin más así. Y ya tengo que integrar esto. Integral de esto me dará un 10. Integro rho. Si integro rho, ¿qué me da? Integrando rho. A ver, rho, aquí no tengo Sería diferencial de 10 rho. Pero espere, por rho, 2. ¿tengo diferencial de rho? No hay. No hay, o sea que rho es constante. Solo integro los diferenciales, nada más. 10 rho al cubo, ¿de acuerdo? Y diferencial de phi. Esto sería por, los otros no, así z sí tiene. Phi, si integro phi me da de phi. Esto me daría pi evaluado desde 0 a 2pi, vamos a ponerlo así. Y por, ¿quién más? Z, integro z. Sería esto z, Z al cuadrado sobre 2. z al cuadrado sobre 2 2, desde 2 hasta 2.8. Y esto es lo que integro y lo que voy a reemplazar. Y ya tendría aquí el resultado. Entonces, y va a ser igual a este. Pero ρ es constante. ¿Cuánto vale ρ? Según esa banda circular. ¿Cuánto vale ρ? Vale 3. 3. 3 al cubo. Por phi, evaluado en 0 me va a dar 0 y en 2pi me da 2pi. Por, esto sería, el límite superior sería 2.8 al cuadrado menos 2 al cuadrado, ¿no? Superior al cuadrado. 2 al cuadrado. Y hago este cálculo y me da 3.26 amperios. Hagan este cálculo. Y esto estaba por 10 elevado a la menos 3. Estaba por 10 elevado a la menos 3, mili, por 10 elevado a la menos 3. Entonces me da que J, multiplican esto, ¿y cuánto les da esto? ¿Cuánto?
El que está 10 por 3 cubo, después sigue 2pi, ¿verdad? Por 2pi, porque sí, phi Ya, integrando entonces, sale 6,51. 1.51. Claro, pero Falta un 2 por aquí. Estamos ya. ¿Te acuerdas que hay un 2 por aquí dividiendo z al cuadrado sobre 2? Sí. Aquí estaba esto dividido para 2. 3.26, lo que está ahí, pues ahí está la respuesta realmente. 3.26. Si se hace bien, tiene que darle este resultado. El libro tiene algunos problemas que tienen los resultados ahí puestos. Y así ustedes pueden saber cuál es la respuesta que le va a dar y saber que han hecho bien. Pero en principio lo más importante es entender el problema, ver cómo va a resolverlo y uy, tener que en me lo había cuenta todo. chupado, está ahí todavía. Su micrófono, ¿quién tiene el micrófono abierto? Espérense. Ah, disculpe, disculpe, ingeniero. Escuchamos, no, no se preocupe, Almeida me parece que... Bueno, el que haya sido, no importa. Vamos a seguir, entonces hagamos una evaluación ahora. Es bien, uno en privado, ya conocen el sistema de evaluaciones, y después de esa evaluación ya empezamos con lo del examen. Un uno escriban en privado, todos. Entonces, vamos a cambiar el J va a ser 10 rho al cuadrado, A sub rho, este es el vector unitario, A sub rho, menos 4 rho coseno cuadrado de phi menos coseno cuadrado de phi A sub phi y más z A sub z. Y esto también en miliamperios por metro cuadrado. Por se lee cuando se divide, ¿eh? Por metros cuadrados. Y la banda circular va a ser para ρ igual a ρ constante, cuando vamos a complicar la cosa, sino ρ igual a 2 y pi ρ igual entre 0 y pi entre 0 y pi. Z la vamos a dejar igual. 2.8 y 2. Calcular I. ¿Y cuánto vale I? Resultados no tienen mucho para esto. 1 minuto, 2 minutos, no creo que es suficiente. No ha cambiado casi nada. Mientras resuelven, voy a ver un poco de agua.
Muy bien, fin, hasta ahí nomás. Ya se acabó. Han tenido mucho tiempo. Hasta me alcancé a preparar una limonada. Media hora seguro. Fin. ¿Alguien más va a escribir? ¿Cuántos han escrito? 3, 4, 5. 5 están 18. Voy a poner fin. No, si ya una vez que escriba fin, ya nadie más escribe. Pero si yo les digo que me he preparado hasta una limonada, es bastante tiempo. Bueno, hasta ahí. Bien, ¿qué cambiaba entre el ejercicio anterior y este ejercicio? Voy a ver si se puede como analizar. ¿Qué va a cambiar? Julio, Julio, cualquiera que quiera intervenir. ¿Qué cambiaba entre el ejercicio anterior y este? Lo único que cambiaba era que el RO ahora en vez de 3 va a ser 2. ¿Y algo más? Sí, que en vez del phi, en vez de ser hasta 2 pi, va a ser hasta pi nomás. El resto va a ser todo igual. ¿Por qué? Porque el z va a ser igual y por más que hoy yo haya incrementado z a sub z, cuando yo realice el producto punto, eso se va a hacer cero. O sea, solo me va a quedar 10 rho cuadrado a sub rho y lo que ya habíamos visto antes. Por tanto, va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 10 por ¿cuánto? Por 2 al cubo. Ujú. En vez de 2pi, ¿cuánto vamos a poner aquí? Pi. Por pi. Y lo otro que quedaba igual, ¿no? 2.8 elevado al cuadrado, raíz igual. A ver, su micrófono. Menos 2 al cuadrado por 10 elevado a la menos 3 sobre 2, ¿no? Y hacemos este cálculo y esto me da ¿cuánto? Ingeniero, otra cosa que cambió es que en el A sub rho se le quitó el Z. A sub rho, ¿dónde quité el z? Ah, quité el z aquí. Uy, esa no era mi intención. Pero sí, aquí está quitado el z. Entonces, esto no es al cuadrado, sino es z nada más, ¿no? Sí, realmente no quería hacer ese cambio. Quería solamente hacer los otros, pero sí, aquí no está el z. Si no se fijaron, aquí el z no está. Por tanto, cuando integre de z, simplemente me va a quedar z. Z me va a quedar nomás al cuadrado, me va a quedar así. ¿Correcto? Ya no hay más cambio. Bien, evaluamos. ¿Cuánto me da esto? Lo del z no me di cuenta, no quería hacer tantos cambios, solo quería hacer esos dos cambios. Pero, Y la división para 2 eso también se quitaría, ¿o mm, no? ujú, correcto, ya no está dividido para 2 porque ya no está al cuadrado. Sí, esto sería. Hagan la multiplicación, esta está más fácil. Sería 10 por 8 por pi por 0.8, ¿no? Pi por 10 elevado a la menos 3. 0,20. 0,20. 0,20. 80 por 240. 0,20. Sí, pues. A mí me sale 0,25 ingeniero, por las décimas nomás. Para las decimales, sí, bueno, Ajá. 0,25, 0,2, no sé, puede ser. 10 por 8 y por esto que estamos. A ver, ¿y quién hizo esto bien? 0,2, aquí tengo. Ah, sí, sí hicieron varios bien. O sea, todos los que tienen 0,2, Reyes, Yagual, ¿usted le dio 3 porque redondeó o qué hizo? Ah, no, 3 no, es 0,2, es verdad, no. Entonces tengo a 3. Reyes Ramírez, 0,48. ¿Ahí qué le pasó a usted, Reyes Ramírez, Jorge? Yo lo puse al cuadrado, no me había fijado. Y por eso me Ah, salió casi el doble prácticamente.
El doble, casi el doble, porque es como una diferencia al cuadrado. Nada, hay tres que han escrito bien, el 0,2, 0,24 y este. Es fácil de confundirse, les digo, muchos de estos ejercicios. Y el propósito principal de estos ejercicios, saber que existen ahí, que están, y que están en clase, es que vayan practicando también las equivocaciones. Yo no me di cuenta de eso, yo quería escribir Z, o sea, hacer el ejercicio que usted había hecho, pero ustedes tienen que hacer lo que está escrito, y es lo que estaba escrito. No estaba aquí el Z. Cambiaron estos dos límites y cambió aquí el Z, esa integral al final. Este no afecta porque sigue siendo el producto punto. A sub Z me va a dar 0. Y este serían los tres que puntuaron en este ejercicio. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Por mi parte, no, ingeniero. Bien, mejor debo esta resolución que está hecha aquí el ejercicio. Es lo que hice aquí un poco rápido porque quería contar todo esto un poco rápido. Y aquí en principio está todo. Es lo mismo. Está, yo creo que más bonito. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos los tres campos. Entonces, después hay otro ejercicio más de densidad de corriente, pues ya veremos ya la clase el miércoles que tenemos clase a la 1. Seguimos con el resto del problema. Bien, vamos a la parte de sus calificaciones. Y el que esté conforme con su calificación, en principio, ya se puede retirar, no vamos a hacer nada. Entonces vamos a la siguiente parte que sería un poco las calificaciones. No se olviden lo que estamos viendo, el tema nuevo, lo voy a subir los documentos, lo que hemos hecho, los ejercicios, ¿de acuerdo? Y en principio vamos al examen. Bien, ¿hay algún estudiante que le he puesto 0 por copia? Vamos a aclarar primero eso. ¿Está algún estudiante? No, no sé qué es eso, matemáticas. ¿Sí? No sé qué es. Bueno, entonces nadie. Como les digo, sin más, encuentro y verifico y ustedes han, pues nada, si tienen 0 en esa parte y listo. Vamos al examen. Las calificaciones son, yo diría, normales. No puedo decir que son excelentes, ni tampoco son bajísimas, o sea, aceptables. Eso sería como se definen sus calificaciones. Sin más preguntas, Julio, ¿en qué asignatura tiene notas más bajas? No creo que sea teoría, ¿no? No, bueno, ya está, me siento mejor. Evaluaciones en clase. Primero, vamos por la parte de las lecciones. Las lecciones las revisamos, no estoy seguro, pero yo creo que sí. Revisamos sus calificaciones en las lecciones. Ingeniero. Sí, revisamos, ¿no? Es que me parece que sí. Entonces, las lecciones no hay ninguna duda, nada, ningún reclamo, ni nada por el estilo. Digo, una vez que ya revisemos las calificaciones, yo ya paso al sistema. Hay un sistema ahora que es bastante inteligente, que han hecho los informáticos y que ya se puede pasar. O sea, lo que ustedes van allí no hay que hacer nada, hay que hacer un clic y ya está en el sistema, en el SGA. Y ya en el SGA tengo menos maniobra entre decir, o sea, que puedo corregir si todavía está dentro del tiempo y ustedes me demuestran que hay algún error en algún sitio, pero intentémoslo hacer antes de que todo esto se suba al sistema, al SGA. Ahora, no se trata que yo lo vaya a subir puntos, simplemente que verificar que pues tienen razón en algo que hayan escrito, o sea, defendible. Veo que todos se han equivocado en preguntas distintas, Bueno, este es el examen. Una cosa más. No sé si algunos de ustedes sabían que los exámenes eran presenciales. Sí sabían. Ya no se puede hacer nada, ni va a haber ningún tipo de nada, ni
ni a favor ni en contra. Simplemente alguien sabía o tenía idea de que los exámenes iban a ser presenciales. Por mi parte, sí, sí sabía. Sí, sí, yo no sabía. Por eso el examen fue virtual, porque yo no sabía y yo no les había dicho nada. Normalmente, si yo les anuncio algo, les digo con tiempo. Es verdad, yo también como estudiante, si el profesor no me ha dicho que va a ser presencial, yo no le voy a decir. No, me parece que tiene un poco de sentido. O sea, tampoco, si creo que me siento mejor, pues con el examen haciéndolo a distancia. O sea, también los entiendo. También he sido estudiante muchos años. Y en principio los exámenes son presenciales. Es decir, la próxima vez tenemos que hablar, ver las distintas situaciones y puede ser que sea virtual, pero en principio será presencial. Aún así les diré, lo más normal sería la semana o unos días antes para que un poco todos planificar también, ¿no? Yo creo que ya nos podemos coordinar de la mejor manera y planificar, tanto para ustedes como para mí, ¿no? ¿Cómo se va a hacer el examen? En principio sigo por aquí, así que no debería haber problema. Salvo que viaje, ya la cosa un poco cambia. Entonces, eso sobre el examen. Pero bueno, dos cargas. Primero, dos cargas en 2 puntos, encontrar el módulo. Bastante sencillo, ya esto es no, de física 2 yo diría. Aquí el resultado es ninguna de las opciones, porque habré cambiado algo, antes daba 90. Y si esto está bien hecho, ninguna de las opciones. Si alguien revisa y comprueba que no es así, me dice, pero en principio yo ya la semana pasada me parece que me dediqué a revisar esto y estaba ya bien. Dada la densidad de carga superficial en el plano z igual a 0, todo el plano, es decir, menos masa infinito en todo el plano, hallar el campo eléctrico en z igual a 0.5, ¿no? Esto nada más depende, ¿de qué depende? El campo eléctrico aquí no depende, simplemente depende de la densidad superficial, la posición z. Z es igual a 0.5. Y aquí la respuesta es 112,9. No sé si alguien ha verificado, ya les digo, pero en principio yo ya corregí todo esto. Un cubo está definido en esta región. Si la densidad de flujo eléctrico es esto, calcular el delta punto D, que sería, ¿cómo se llama esto? La divergencia de D, ¿no? En el centro del cubo, es igual en X, Y, Z igual a 0. Es decir, tenemos que derivar todo y evaluar en el punto 000. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da la divergencia? ¿Aquí alguien sabe cuánto da la divergencia? Julio, seguro que usted puede calcular esta de aquí mentalmente y saber cuánto da evaluando en cero. Es fácil, hicimos un ejercicio parecido en clase. Me perdido a Julio. Belén Ramírez Rodríguez. Si mal no recuerdo, creo que daba 8. No, eso es en otro. Se está confundiendo con otro. Pero miren, traten de hacer el ejercicio. Algunos son más difíciles. Por ejemplo, este quizás da la densidad superficial, habrá que saberse el campo eléctrico generado por una densidad superficial, la fórmula, pero este no. Este solamente hay que derivar. Entonces, rápidamente usted sabe qué valor da aquí. Si usted sabe la definición. Son derivadas parciales con respecto a X, a Y y a Z. Y luego evaluar en cualquier X, Y y Z igual a 0, 0, 0. Es decir, donde queda una X, una Y, una Z, me va a quedar 0. Por tanto, aquí, ¿cuánto va a quedar? Belén. Bueno, cualquiera que ya se haya dado cuenta. ¿Cuál va a ser el resultado aquí? Sería mayor que 0 porque eliminamos z y como todo reemplazamos por 0 menos la z, ¿Queda aquí ya qué son número? 2. Queda 2. La divergencia de esto, como dijo su compañero, muy bien, es Z. O sea, al final derivamos, siempre me va a quedar por aquí un X o un Y menos aquí. Aquí no me va a quedar más que el 2.
La derivada de esa, evaluamos en esos ceros, me daba a dar 2. 2 es mayor que 0. Era ese el resultado. Este ejercicio, creo que es el mismo que está aquí, con un pequeño cambio, ¿no? Que está aquí resuelto en el libro. La carga dentro de un cilindro. Esto para ρ igual a 1. Y simplemente que aquí tengo, en vez de 5, acá tengo, no tengo el 5. Simplemente tengo menos por 10 elevado a la menos 6. Elevado a 10 a la menos 5, ρ sub z. Esto de aquí es ρ sub z. Rho sub z. Esa es la densidad volumétrica de cargas. Y es sub 0. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues la carga total va a ser la integral de volumen. La integral de volumen que tenemos que hacer. Integramos por phi, por ρ y por z. ¿De acuerdo? Y esto daba 0.785. De acuerdo, aquí me equivoqué y he tenido que arreglarle la nota a varios, porque yo les dije que escriban aquí. Ustedes siempre tienen que hacer lo que dice aquí, pero pueden defender que sus respuestas en función. Yo le puse nanocoulombios, realmente tenía que escribir no nanocoulombios, sino, esto me parece que son femto. Picos no, porque pico es a la menos 12 y es a la menos 15. Realmente tenía que escriban en e elevado a la menos 15 para que esto le dé 15 por e elevado a la menos 15. Entonces aquí han escrito números, valores positivos, valores negativos, que les he tenido en cuenta. Les he considerado el positivo, el negativo. Si han escrito 1.5708. Esta es la respuesta en este caso. Hay que hacer lo mismo. Lo único que hay que tener en cuenta es que ahora ρ ya no es 5, sino 1 aquí en vez de 5. Entonces, aquí este estudiante no escribió nada. Si no escriben nada, no reviso nada. Entonces, aquí en la pregunta 5, ¿Alguien tiene dudas aquí de que está bien su nota? Ya revisé. ¿sí? ¿Alguna duda en la pregunta 5? Perdón, pregunta 4. Me están escuchando, no sé si los noto como muy en silencio. Centales, Eric. Dígame, ingeniero. Sí me están escuchando, o sea, no hay ningún inconveniente. ¿Todo Ingeniero, mire, bien? yo le voy a mandar mi respuesta cómo quedó en el chat privado a ver si está bien o está mal. Eso está bien, Arcentales, sí. Pero ahí me marca, 1.57 elevado a la menos 14. pero me marca que está mal en el aula virtual. A ver, este es el resultado que está aquí, 1.57 elevado a 10 a la menos 14. Esto es el examen. Y es la pregunta, ¿qué pregunta es? 4, la pregunta 4 la tiene bien. No, las 5 es. No, esta es la pregunta 4. Mire, la pregunta 4. Pregunta 4. Pregunta 4 la tiene bien, es que yo vi que usted la tenía No, así. no, Yo no, revisé. en la 6 era, ingeniero, en la 5 era. A ver, Ya, estamos en la pregunta 4. ya, Dice, me confundí, disculpe. esto da 1.5708 por E a la 14. Entonces la pregunta 4, todos están, ahí tiene problema. Bien, por si acaso alguien no esté, o lo que sea, me escriben por aquí en el Moodle. Sean muy específicos, soy estudiante de teoría electromagnética. En la pregunta 4, la respuesta está bien, es solamente que, pues yo que sé, he puesto una coma, he puesto un espacio o algo así para que me dé tiempo a revisar. Si no han escrito a lo largo del día, yo ya pasaré esto al sistema oficial de notas y ya no se puede hacer nada. ¿De acuerdo? No me hagan trabajar más de la cuenta. Entonces, hasta hoy tienen para
por si acaso alguien no se había conectado o lo que sea. Verifica. Bien, la pregunta 4 pasamos. 5. Dada la densidad de flujo eléctrico D en el espacio libre, hallar el módulo del campo eléctrico E en este punto. En este punto. La respuesta da 271. Este ejercicio, dado este de aquí, está aquí. R, esto es E es igual a D sobre seno sub 0 y ya está. O sea, tenemos D, tenemos S seno sub 0 y solo reemplazar en ese punto. ¿Cuál era el problema aquí? ¿Qué hicieron? ¿Por qué hicieron tanta barbaridad? ¿Quién me explica aquí? En la pregunta 5 usted también tenía bien, Almeida. No me acuerdo. En la pregunta 5, aquí usted por qué se equivocó. En la pregunta 5, ¿quién es este? Belén, cuénteme su historia. Belén, iba Eso bien, estaba revisando en mis apuntes y tengo como que bien anotado, pero no sé si a lo mejor al momento de poner en la calculadora y ahorita estaba intentando de nuevo, me sale 2,70 y algo, por 10 elevado a la 10, pero no sé que, no, por eso, si es ¿por qué le algo de sale la por 10 elevado a calculadora la o, 10? pero así como eh, lo que había proyectado, así también tengo, solamente que no sé si a lo mejor es algo de la calculadora. Pues yo me estoy equivocando. Ya sé lo que pasa. Mire, que aquí, Belén, ¿qué unidades tiene aquí? Eso es lo que yo creo que no está utilizando aquí. ¿Qué unidades tiene aquí? Nanocoulombs. Nano es 10 a la menos 9. Entonces tiene que poner ahí, Ah, radio al cuadrado 0,6, 10 elevado a la menos 9. Después dividir por entonces eso no eso se fue usa. lo que me olvidé. Ya, estas letritas, que como ahora antes se me olvidó la Z, ustedes tienen que hacer a partir de lo que lean allí. Entonces pues tengan precaución, pero ahí ya, esto sí no les he hecho valer. Esto ya era unidades, tengan en cuenta que las unidades. Creo que sí se lee. Belén iba muy bien, o sea, este ejercicio podría haberlo resuelto bien. Si presta atención, el otro no sé, ya no le habrá dado tiempo. Entonces, la pregunta 5, ¿quién tiene algo para Ingeniero, revisar? yo tengo bien el resultado, solamente que es por los decimales, algo así. Vamos a ver. Isa, eso es mal. Algo así o algo no así. Vamos a ver. 3, 4 y 5. Bueno, sí. Me va a hacer valer porque no puso la coma, entiendo yo. Eso que yo pueda como entender, ver claramente que ahí hay como que quiso poner la coma, pero no lo puso, lo puedo llegar a entender, pero tiene que ser muy claro, como este caso. ¿De acuerdo? 271,060. No, tiene bien calificado. Yo le califiqué, es que ya revisé todos estos exámenes. Le sale como mal, pero tiene los 6 puntos, si se da cuenta. ¿Por qué? Porque yo ya interpreté eso, es verdad. Yo ya revisé todos sus exámenes. Si se da cuenta que tiene bien la respuesta, Nisa. Revisen bien, para que aprovechar el tiempo, no hace falta, pues no tiene sentido. Me sale una X. Le sale una X, pero ¿cuántos puntos le puntúa la pregunta? La X le va a salir saliendo, porque es una cosa que yo hago revisión manual. ¿Cuántos Sí, puntos ya vi tiene en que la sí me pregunta? puntó. 6. Ya, pues eso es lo que tiene que ver. Alguien más en la pregunta 5, revisen que esté puntuado, porque yo ya a ustedes les revisé, porque yo quería ya dar la nota definitiva hoy. ¿Alguien más en la pregunta 5? Nada. Listo, seguimos. En la pregunta 6, tenemos hallar la divergencia de D, que ya lo habían hecho antes, ahora cambia.
Pues el resultado aquí es 8. Es lo mismo que el anterior, pero esto me va a dar 8. 8. Aquí, ¿quién tiene un problema? Me parece que alguien había dicho que aquí tenía problema. Bien. Pregunta 6. En la 5 tengo, me puntúa 0, porque no es 2,71, pues está bien, eso es 0. Almeida, Castillo. Es 271. Es que ahí está escrito una coma, y la coma está bien puesta, es 2,71. En lo que subió de las evidencias está escrito 2,71. Y creo que revisé también todos sus. Tengo Almeida, respuesta 271. Bien, pregunta es 5, ya pasamos. Almeida tiene mal. Pregunta 6. Alguien antes decía que tenía mal la pregunta 6. La pregunta 6, la respuesta es 8. La divergencia es 8. Preguntas en la pregunta 6. Nadie. Bien, dado el campo 7. Y con eso ya tenemos 7 y 8. Dado el campo uniforme, determinar el trabajo realizado en transportar una carga. ¿De acuerdo? Una carga de 8 coulombios. Ese ejercicio lo hicimos en clase a través del arco más corto de este círculo. Expréselo en Joule los resultados, ¿no? Que esto lo hicimos en clase. Es este ejercicio. Y este es a través del arco más corto desde este punto. ¿De acuerdo? En este caso, varía con este de aquí. Que la carga es 8 coulombs. El resultado es 3,84 cuando es 8. Esto es cuando es 2. O sea que habría que multiplicarlo por 4. Eso sería el resultado. Aquí el signo no, creo que no lo he hecho valer por las dos direcciones. Positivo como negativo. Le he dado validez a las dos direcciones. Entonces el resultado es 3,84. La pregunta 7, ¿alguna pregunta? ¿Duda? ¿Nada? Y por último, la pregunta 8. Una cuerda Q sub 0 que está en el origen genera un campo SUR, es radial, en este caso es radial. ¿De acuerdo? Déjame ver si puse algo aquí. Ajá, A sub Z. Miren, este ejercicio, si fuera A sub Z, la carga da 0. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque son las mismas líneas de campo que entran, las mismas líneas de campo salen sobre una superficie radial. ¿De acuerdo? Pero en este caso, yo les cambié. SUR es 10 en la dirección SUR, o sea, es radial esto realmente. Este producto punto, realmente, me va a hacer como la densidad de flujo eléctrico por la superficie, digamos. Va a ser epsilon sub 0 por la superficie de la esfera. Es decir, toda la carga, todas las líneas que salgan por la superficie de la esfera. La superficie de la esfera es 4 pi radio al cuadrado. Se puede hacer la integral o simplemente multiplicar epsilon sub 0 por E y por la superficie de la esfera, y esto le va a dar 6,67 por 10 a las menos 6. O sea, 6,7 microcoulombios. Esta sería la respuesta. Esa es esta parte del ejercicio. Luego le subo este documento, ¿eh? Este documento es donde está resuelto el examen, digamos, ¿no? Luego subo el documento y pueden verificar. Si ya les digo, si me he equivocado, me escriben, me hacen ver y yo actualizo. Que sea hoy. La respuesta en microcoulombios sería 6,7. ¿Alguien tiene aquí problemas en la pregunta 8?
Bueno, ingeniero, en la pregunta 8 creo que lo resolví, pero fue con otra fórmula. Aquí hay dos maneras y esta es equivocada. No importa la fórmula como la haya resuelto, realmente esto sería el campo eléctrico multiplicado por la superficie, es un sub cero. O sea, aplicando la ley de Gauss sería la integral de D sub S de producto punto por D sub S. Es un cero, es su R. Como quiera que haya resuelto, debería llegar al mismo resultado. Las formas de resolver algo no es. Pero aquí les puse un ejercicio donde esto estaba puesto como A sub Z. Pero A sub Z me pareció demasiado complicado. Mire, cuando se hace por A sub Z, la carga me va a dar cero. Cuando esto tiene dirección A sub Z. Con solo cambiar ahora dirección S sub R, esto da otro resultado. ¿No? Da lo que está aquí. Es aplicar la ley de Gauss. No queda. Para calcular la carga total encerrada por una superficie. Ujú. Y la Sí, ingeniero. superficie, pues sí, dígame. Bueno, lo que pasa es que al momento de yo resolver el ejercicio me confundí en un número, pero eso me di cuenta ya cuando ya lo había enviado, o sea, cuando ya terminó la lección, pero sí lo corregí cuando envié el PDF. Y yo sé que no es la misma respuesta y usted dijo que tenían que ser las dos respuestas iguales, así que Sí, eso era imprescindible. Aún así, veré qué puedo hacer cuando vea. Usted es Cueva López, Cueva López, pregunta 8, ¿no? 8. Pregunta 8 del examen. Ver PDF. Sin más, lo dejo así, pero en principio las respuestas deberían ser lo que está allí debe estar acá. No vale de otra manera. Pero veré un poco el resultado, a ver qué ha hecho, qué tal, si vale este de aquí. Pero el resultado tendría que ser por cualquier camino el mismo. ¿Alguien más? ¿No? Bien, entonces, ya conocen sus calificaciones. Ya, ah, ya conocen sus calificaciones, que es lo que van a ver en el SGA. Está todo calificado, no sé, todo lo que ha habido, todas las distintas cosas. Cualquier cosa escriben al Moodle, pues si realmente me he confundido. No me escriban para que me suban, ni le bajen, ni nada por el estilo. No tiene ningún sentido. En eso soy, o intento ser lo más transparente posible para que ustedes vean un poco qué es lo que han hecho. Y que ustedes sepan, claro, un poquito las normas o cómo voy a calificar, ¿no? Para que pues se confundan menos. Me parece que la estudiante que estábamos viendo fue, creo que la mejor nota, y pudo sacar los 40 de no ser o al menos retener su otra respuesta porque no vio los nanocolombios en esa pregunta, que es fácil equivocarse, les digo, pero bueno, son muchas preguntas, cada vez traten de prestar más atención a las unidades, ¿de acuerdo? En principio eso es todo, nos vemos el miércoles si no hay novedades, y ya saben sus notas. Eso es todo. Hasta el miércoles.